Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En el Santiago de principios de los años 80, el control era total. La dictadura de Augusto Pinochet había impuesto una fuerte censura con la intervención de canales de televisión, radios y prensa escrita. En este escenario, un grupo de personas se propuso escribir una obra que recogiera la violencia, detenciones, torturas, desapariciones y crímenes. Esa obra se llamó Chile, la memoria prohibida. En su nuevo libro, Las ataduras del silencio, el periodista y escritor Rodrigo Atria relata la historia de cómo se gestó y se materializó ese libro. Una novela que da cuenta en primera persona lo que significó ser periodista en la década de los 80, mientras trabajaba en la revista APSI y en la investigación del emblemático La memoria prohibida. Se trata de una historia basada en hechos reales sobre el amor a la verdad y los riesgos que implicaban perseguirla. Hola Rodrigo, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a La Hora del Museo, gracias por aceptar esta invitación a conversar de parte de nuestra historia en este espacio del Museo Histórico Nacional. Bueno, gracias a ti, Rocío, y a la Hora del Museo, por cierto, por la invitación. Tengo aquí en mis manos tu último libro, Las ataduras del silencio, que nos cuenta una parte, conversamos un poquito antes de iniciar este episodio, que nos habíamos encontrado hace algún tiempo, ya hace un año o más, conversando del otro libro que tú habías sacado, que era un tremendo libro, que lo conversamos en su oportunidad ahí en el estudio de televisión, y este es, no sé, es lo que yo pensé, sería como el tras bambalinas de ese otro libro, a lo mejor es idea mía, no es así, pero lo otro que me llamó la atención es que aquí dice que es una novela, pero yo asumí que era todo realidad. Vamos al origen. ¿Cómo surge la idea de escribir Las ataduras del silencio? Mira, efectivamente, déjame abundar un poco en lo que acabas de decir. De alguna manera es, digamos, la historia en bambalinas, digamos, de lo que fue escribir Chile, la memoria prohibida, que fue reeditado en 2 volúmenes por Editorial Planeta hace un par de años. Pero no solamente cómo fue escribir ese libro, sino que Las ataduras del silencio, que también está editado por Planeta, trata más bien de lo que fue ser periodismo en 2 circunstancias bien especiales. Una, mi trabajo como periodista en la revista APSI, y 2, mi trabajo como parte del grupo dirigido por Augusto Góngora, precisamente para poder hacer Chile, la memoria prohibida. Entonces, no es solo el libro, no relata solo el tema del Chile, la memoria prohibida, sino que es un poquito más amplio. Y en esa amplitud se inserta mi amistad particularmente con Augusto Góngora. Hay otros personajes que son reales también en la novela, entre comillas, pero particularmente una de las figuras del libro a quien está dedicado Las ataduras del silencio es Augusto Góngora. Claro. Déjame ir ahora a responderte a tu pregunta, ¿cómo empieza esto? Bueno, esto partió como una novela totalmente ficticia, digamos, por decir así, que yo escribí entre el año 2012 y 2013, pero centrada fundamentalmente, aunque no únicamente tampoco, en la historia de APSI. Y la idea era hacer una trilogía que yo llamé en su momento Los hombres inconclusos, porque, bueno, se trataba de personajes que habían quedado truncos, digamos, ¿no? en nuestra historia, digamos. Ahora, yo le presenté esta novela que la escribí el año 2013, la terminé entonces, se la presenté el año pasado a el editor de Planeta, a Diego González, gran amigo y muy buen editor por lo demás. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí hay algo que fluye por debajo del relato que tú cuentas, del relato ficticio que tú cuentas, que es tremendamente interesante porque los hechos reales que están en las bambalinas
que están en la base de esta ficción son tremendamente importantes e interesantes. Así que, ¿por qué no conviertes esa novela en otra cosa? Que también hemos llamado novela, porque, Rocío, hoy por hoy los géneros literarios son más bien géneros híbridos. Claro, se mezcla todo. Y se mezcla bastante, digamos. Y este texto, este libro, Las ataduras del silencio, tiene muchos recursos. Yo lo escribí con los recursos de la novela. El tratamiento del tiempo, la incorporación de diálogos, el tratamiento de personajes. Son básicamente elementos, recursos propios de la ficción. Pero, claro, puestos en una base de hechos reales que son los que relato, digamos. Sí, es por eso que uno se va metiendo en el libro, porque al menos de mi edad, no sé, ya las nuevas generaciones, no lo sé, uno reconoce muchas cosas, se reconoce a uno mismo, reconoce paisajes, situaciones, nombres, sensaciones. Entonces, claro, es distinto si uno lee una novela, no sé, de ciencia ficción, donde nada nos es familiar. Vamos aquí a algunas cosas. Mencionabas la revista APSI. Yo como periodista, o de hecho yo creo que todos los periodistas saben perfectamente qué es la revista APSI, pero cuéntanos un poquito para quienes a lo mejor son de otra generación, como decía yo, a lo mejor no están tan familiarizados con esos medios que existían en la época de dictadura. La revista APSI fue uno de los pocos medios disidentes que funcionó, que fue fundado, digamos, en pleno periodo de la dictadura, el año 76, si no me equivoco, por precisamente una de las personas que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, que fue el sociólogo y periodista Arturo Navarro, y editor también, Arturo Navarro, también amigo de aquella época, digamos. Ellos, con el auspicio un poco también y el apoyo del cardenal Silva Enrique, hicieron una agencia de publicidad y de información que se llamó la agencia APSI, agencia exacta, en el texto Las ataduras del silencio, relato lo que significa APSI. No es una manera de decir país, ¿ya? Era el nombre de una agencia de publicidad y de información. Y bueno, esta revista nació con un problema, la limitación de solo tratar informaciones internacionales. Esa fue la autorización que los encargados de comunicaciones en el tiempo de la dictadura le dieron a la revista para poder circular. Entonces, claro, era una revista que tenía muchas dificultades, vamos a decir así, de competencia, digamos, ¿no? Con los otros medios escasos, disidentes que habían, claro, pero también con las revistas oficiales, digamos, ¿no? Entonces, siempre APSI intentó, ya desde el tiempo Arturo, digamos, intentó ir corriendo un poco el cerco, digamos, ¿no? Pero era una revista que tenía censura previa, era una revista que estaba bajo, digamos, la mirada de el censor, digamos, y por tanto era un juego, ¿ya?, de ir viendo hasta dónde el censor aceptaba que el cerco se corriera, digamos, ¿no? Bueno, llegó un momento en que parece que Arturo corrió, y su equipo, digamos, ¿no?, corrió demasiado el cerco, y entonces vino una amenaza directa del entonces ministro del Interior, en el sentido de que si no enmendaba el rumbo y retrotraía el cerco a lo que era, digamos, la autorización de APSI, bueno, se iba a firmar un decreto de expulsión de Arturo del país, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso generó una crisis en la revista. Arturo tuvo que renunciar porque la situación era muy insostenible para él, digamos. Y bueno, la revista estuvo algunos meses sin salir a kioscos, digamos, hasta que la tomaron en sus manos dos amigos, digamos, Marcelo Contreras Nieto y Sergio Marra. Y ellos volvieron a instalarla en kioscos, digamos, y volvieron a resucitarla de alguna manera, ¿no? Pero siempre bajo la prohibición de tratar temas nacionales. Y esto además en un momento precisamente en que aparece una crisis en Chile, que es la crisis del 82, la crisis económica del 82, y que después del año 83 se amplía, ¿no?, a una manifestación ya más de la sociedad, ¿no?, más social, con las primeras protestas, digamos. Entonces, claro, la revista
tenía el inconveniente de tener que hablar de lo que estaba ocurriendo en el mundo, no poder hablar de lo que estaba ocurriendo en Chile. Y bueno, era muy, muy complicado, ¿no? Entonces, de nuevo, vino todo el proceso de ir poco a poco, corriendo el cerco, digamos, con todo lo que eso significaba en términos de dificultades, ¿no? Y de riesgos también, ¿no? Así que esa es, bueno, y ahí yo estuve hasta el año 85, desde el año 82 al año 85, y ahí dejé APSI para, bueno, irme a trabajar con Augusto en el grupo que estaba haciendo Chile en la memoria prohibida, de manera exclusiva, digamos. Esa es la historia un poco de APSI, muy resumida, digamos, ¿no? Bueno, yo me río, no tiene nada de risa, pero me río de lo ridículo de los permisos para seguir funcionando y la artimaña en el fondo que los periodistas en ese tiempo tenían que acceder y hacer para poder informar algo de alguna manera. En ese tiempo, ¿cómo era la censura? Por ejemplo, uno terminaba el número de la revista y de ahí tenía que enviarlo como a la Secretaría de Comunicaciones, las fotos que estaban censuradas, qué pasaba, o era mejor no poner fotos. ¿Cómo llegaba vamos a decir aquí, ese silencio impuesto? Mira, yo nunca tuve directa relación con los censores, digamos, ya quienes sufrían esos momentos de desagrado, digamos, ¿no? Eran Marcelo Contreras y Sergio Marras, digamos. Por tanto, yo no sé exactamente cómo se daban esas conversaciones, ¿no? Pero lo concreto es que era imposible sostener, digamos, una publicación, cualquier artículo nacional. Incluso más, llegó un momento determinado en que APSI interpuso una demanda en la justicia para poder tratar noticias nacionales. Los jueces de la Corte Suprema fallaron a favor de APSI, diciendo que sí, que estaban en el derecho de poder hacerlo como otros medios, digamos, ¿no? Pese a que habían pocos medios disidentes, pero como otros medios en general. Sin embargo, el Ministerio del Interior apeló ese fallo de la Corte Suprema, de esa sala de la Corte Suprema, y los mismos jueces que habían dado el sí, digamos, a la revista para poder tratar temas nacionales, ahora, después de la apelación del Ministerio del Interior, se echaron para atrás y dictaron otro fallo diciendo que en realidad no podía APSI tratar temas nacionales. Entonces, como tú ves, aquí había toda una maquinaria, no solamente era el puro censor, sino que había toda una maquinaria, digamos, ¿no? Que constreñía las posibilidades del periodismo, particularmente de una revista como esta, nacida en esas circunstancias, digamos. Y como tú dices, Rocío, claro, ahí los periodistas teníamos que, buscar las maneras de poder no solamente burlar la censura, digamos, sino que también burlarnos de la censura. Y entonces, bueno, yo creo que una de las facetas que APSI logró, digamos, de alguna manera, no sé si la palabra es dominar, pero realizar, digamos, fue el humor. Humor que por lo demás, el año 87 les costó la cárcel a Marcelo y a Sergio, digamos, ¿no? Por un reportaje que se había hecho sobre la figura de Pinochet, en que se lo presentaba como una suerte de Luis XIV con una peluca, digamos, monárquica, digamos, ¿no? Muy, muy frondosa, digamos, ¿no? Pero era una caricatura, esto era una caricatura, digamos, ¿no? Bueno, pero eso les costó la cárcel, digamos, ¿no? A Marcelo y Sergio, digamos. Entonces, bueno, había que burlar la censura y, como digo yo también, en ese camino de la burla a la censura para poder ser una revista normal, digamos, tratando temas nacionales, APSI encontró una brecha, una veta, que era el humor, ¿ya? Y el buen tratamiento, digamos, el buen tratamiento redaccional, escritural, digamos, ya, de los distintos temas que se trataban, digamos. Así que por eso, sí, los periodistas tuvimos que acrecentar nuestra inventiva, digamos, para hacer un periodismo curioso. Bueno, todo eso y la generación un poquito más joven, bueno, al menos yo cuando estaba en la universidad y aprendíamos de todo esto, uno los ve con admiración y con un romanticismo, porque hoy día de alguna manera uno puede poner lo que quiera o decir lo que quiera y tanto fake news, ya ni siquiera es necesario ser periodista profesional para comunicar, porque se puede difundir a través de las redes sociales que muchas veces tienen más llegada que los medios oficiales.
Entonces, como que todos estos temas son muy llamativos, porque vamos a esta idea romántica del periodista que está en peligro, que lo persiguen, que lo pueden matar por decir la verdad. Pero fíjate que, claro, lo que tú dices es cierto, ¿no? De alguna manera es algo llamativo para generaciones de profesionales y en general para generaciones jóvenes, ¿no? Acostumbrados a un mundo, insertos en un mundo además, donde no solamente hay democracia y libertad, digamos, sino que además donde hay, bueno, internet, teléfonos celulares, WhatsApp, digamos, ¿no? Claro, en esa época nada de esto existía, ¿te fijas? Entonces era un periodismo en ese sentido un tanto distinto. Pero esto tiene también, aparte de esto llamativo que dices tú, digamos, tiene yo creo el mérito, y ese creo yo que es uno de los propósitos que tiene Las ataduras del silencio, este libro, digamos. El mérito de tratar de darle a conocer a las nuevas generaciones que no nacieron en dictadura y que hoy tienen ya cerca de 40 años, digamos, 30 y tantos años, digamos, darles a conocer a las generaciones jóvenes lo que fue el esfuerzo por rescatar y devolver y reinstalar la democracia en Chile, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay una frase que acuñó Editorial Planeta para publicitar Las ataduras del silencio, que a mí me gusta mucho, que dice: mientras el miedo gobernaba, algunos se atrevieron a escribir. Y yo creo que eso es un poco el mensaje, digamos, que yo quisiera, digamos, de alguna manera instalar con este libro, digamos, ¿no? Incluso yo relato un momento en que yo estoy en el puente Pionono, poquito después de llegado a Chile, digamos, el año 82. Bueno, en un momento muy emotivo para mí, digamos, ¿no? Porque era el reencuentro no solamente con mi pasado, digamos, sino que con el escenario y la historia y la memoria de mi padre, que había muerto cuando yo era niño, digamos, ¿no? Y se me acerca una chica y dice: ¿qué le pasa, señor? Digamos, ¿no? Porque me ve muy conturbado, digamos, muy emocionado. Y yo digo: a esta chica es la que hay que contarle a personas como ella, digamos, ¿no? Que no saben qué ocurrió, qué pasó incluso en este propio río, ¿no? Eh, a estas generaciones lo que hay que contarle, lo que vivimos, cómo lo vivimos, qué hicimos, siempre con un sentido democrático, con un sentido no violento, digamos, ¿no? Sino que a través de la escritura, a través del periodismo. Esa escena del río, sí, yo leí todo ese capítulo y claro, me paso mucho por el puente Pionono y decía qué increíble todo lo que ha pasado por aquí y uno de manera automática camina y no se para a pensar. Yo creo que justamente leyendo eso la próxima vez uno se va a parar ahí y va a poder dimensionar cuánta historia hay ahí en ese lugar. Bueno, vamos a eso. A mí otra frase que me gusta que está en la parte de descripción del libro dice: para describir esos tiempos, el control es total. ¿Cómo era? ¿Cómo se puede buscar la verdad primero en un lugar donde estamos nuevamente sin internet, sin celulares? Está todo observado, habían estos sapos, que yo nunca he tenido muy claro cómo operaba eso. Entonces, primero todo el desafío de buscar información. Aparte de trabajar tú en APSI, estabas haciendo este libro con Augusto Góngora, que iba a unos temas que eran muy peliagudos, muy difíciles de comunicar, muy arriesgados. Entonces, ¿cómo era ese día a día de buscar y luego, bueno, que alguien se entere de todo esto? Porque al final, si no hubiera sido por los periodistas, no podríamos saber. Hubo un grupo de gente que nos dio a conocer todo esto y que, bueno, finalmente ya fue cumpliendo su plazo y se hicieron todas las presiones para que se acabara la dictadura. Mira, yo diría que básicamente las herramientas que teníamos eran las herramientas típicas del periodismo, digamos, ¿no? Básicamente es el acceso a fuentes. Fuentes, primero, que de alguna manera se sintieran con la confianza para poder contarnos cosas a nosotros, digamos, ¿no? Tanto en APSI como en el grupo de Góngora, del libro, digamos. Que se sintieran con la confianza. Y fuentes que de alguna manera pudieran también
dar cuenta más o menos fehaciente, digamos, ¿no? De lo que ellos podían dar cuenta, digamos. Entonces, ese tratamiento de fuentes fue muy importante. Había claramente fuentes en las cuales nosotros no podíamos llegar, no podíamos acceder. Pero en general yo diría que esa fue la primera cuestión. Lo segundo, en el caso del libro, lo que también hicimos mucho fue documentarnos, que también es un recurso propio de los periodistas, digamos, ¿no? Y lo hacíamos buscando información en revistas, en documentos internacionales, en documentos nacionales, visitábamos la biblioteca, buscábamos en libros que se habían publicado para poder, digamos, contrastar lo que las fuentes decían, para poder documentar lo que las fuentes decían. Entonces, yo diría que básicamente lo que nosotros hacíamos, digamos, era el típico trabajo de reporteo con, bueno, los métodos que nos eran posibles, con las limitaciones que teníamos, pero básicamente el trabajo de reporteo. Y eso después, por cierto, era procesado, digamos, en la redacción de la revista y en el grupo de Góngora, digamos, donde a mí me tocaba escribir, básicamente, ¿no? Escribir los casos que estábamos reporteando y tratando, digamos. Entonces, bueno, pero todo eso, claro, salpicado con, como tú decías, Rocío, salpicado de las circunstancias propias de un escenario dictatorial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una ciudad cuadriculada, digamos, por los organismos de seguridad, con agentes a cargo de distintas cuadrículas, digamos, por decir así, digamos, ¿no? Cuestión que nosotros vivimos en carne propia, digamos, ¿no? Bueno, salpicado de llamadas por teléfono anónimas a tu casa, de visitas incómodas a la casa, en fin, bueno, ese tipo de cosas. O también visitas incómodas a la propia revista, a la sede de la revista. En el caso del grupo de Góngora era más difícil, no teníamos sede, digamos, ¿no? Trabajábamos en distintos lugares, digamos. Pero en el caso de la revista, visitas incómodas. Recuerdo una vez que publicamos un juego, que era un juego de la OCA, una especie como de ludo, digamos, ¿no? Una cosa así, digamos. Claro, era un juego donde había las fichas tenían nombre, uno era el senador, estaba la CNI, digamos, esos eran los protagonistas del juego, digamos, ¿no? Entonces todo esto era con dados y con personajes, y se sacaban unas tarjetas, y en las tarjetas decía noticia, digamos, y la noticia, ha caído usted en el casillero de la cárcel, y entonces pues deja de jugar un turno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y después, una vez que salió la revista con ese juego, digamos, que fue un batacazo, bueno, llegaron chicos malos, digamos, en la noche a la revista, golpearon la reja, digamos, salió el cuidador de la revista y preguntaron por Marcelo. Marcelo, por supuesto, ya no estaba porque era tarde en la noche ya. Y le dijeron, bueno, dígale al señor Contreras que mañana vamos a venir a jugar con él. Entonces, bueno, ese era el clima, ¿no? En el que teníamos que hacer las cosas que hacíamos, digamos, ¿no? Qué miedito. Bueno, yo aquí te quería preguntar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se encontraban con las fuentes por ahí o tenían que andar escondidos, no sé, disfrazados para que no supieran que eran ustedes? ¿Cómo se hace? No, nosotros nos presentamos, bueno, en el caso de la revista no, nosotros nos presentábamos como periodistas de revista, sí, digamos, ¿no? Y la verdad es que la revista consiguió la incorporación de muy buenos periodistas jóvenes, que después hicieron una carrera bastante notable, digamos, como Andrés Braithwaite, como Francisco Pancho Muat, como Nivaldo Mochati, como Rodrigo Pinto, en fin. Pero también Milena Bodanovich, pero también se incorporaron periodistas que tenían ya trayectoria profesional, digamos. En un momento, por ejemplo, entró Elizabeth Subercasó,
que trabajaba mucho con Raquel Correa, tenía una relación profesional y de amistad con ella, digamos, ¿no? Bueno, entonces, o Jimena Ortúzar, por ejemplo, ¿no? O sea, se incorporaron también, digamos, periodistas con trayectoria que tenían ya un acervo profesional que les permitía llegar a fuentes mucho más allá de las que nos podíamos permitir algunos, digamos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cuando las revistas fueron prohibidas, APSI sacó una especie de, yo diría, de carta, ¿no? Que se llamaba SIC, Servicio de Información Confidencial. Bueno, y hicimos una vez un reportaje donde citábamos una reunión que había tenido el embajador de Estados Unidos con autoridades y citamos lo que se había dicho, citamos el lugar donde había sido, citamos el día que había sido, y eso, la consecuencia de eso fue que el embajador de Estados Unidos quedó tan impresionado que decidió suscribirse a la revista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que esas eran las virtudes profesionales que la situación nos hacía de alguna manera elevar, digamos, ¿no? A un grado exponencial, digamos, para poder hacer el periodismo que hacía. ¿Y qué hay con el poder guardar la información? Porque volvamos, en ese tiempo no se usaban masivamente los computadores, no había la nube que uno lo guarde o se manda por mail o qué sé yo, lo trabaja en un Google Drive, sino que era físico lo que uno pudiera escribir. Entonces, ¿cómo resguardaban esa información? Bueno, en el caso, yo te diría que en el caso, eso es más como patente, digamos, y es más, digamos, llamativo para usar tu palabra. En el caso del grupo que trabajábamos con Augusto, la Chile de la Memoria Prohibida. Yo no lo cuento aquí en las ataduras del silencio, pero lo he mencionado en algunas conversaciones. Yo trabajaba en mi casa. Yo escribía en mi casa. Esa era la tarea que Augusto me había pedido. ¿Ya? Tú te dedícate a escribir. Nosotros vamos a colaborar contigo para poder hacer la investigación que tú vayas orientando, digamos, a medida que vas escribiendo. Bueno, y yo trabajaba en mi casa y mi casa era una casa que estaba más o menos en construcción, digamos, ¿no? Bueno, al final yo había conseguido un computador, que era un computador que estaba ya obsoleto, en fin, qué sé yo, pero nos servía porque trabajar esto con máquina de escribir como fue en los inicios, digamos, era realmente una tarea de titanes, digamos, ¿no? Entonces yo me conseguí un computador y estaba instalado en mi casa, digamos. Y en mi casa, que era, como digo, una casa que estaba como en construcción, habían huecos, espacios, digamos, medios secretos. Uno de ellos era uno que había debajo de la ducha, del plato de la ducha. Y entonces yo guardaba papeles, digamos, que eran un poco comprometedores, digamos, debajo del plato de la ducha, digamos, ¿no? Y que no tenía un acceso normal, sino que tenía un acceso oculto, digamos, ¿no? Bueno, así era como lográbamos de alguna manera. Ahora, también es cierto que tomabas la precaución de no tener toda la documentación radicada en un solo lugar, digamos, sino que la fragmentábamos y, bueno, yo trabajaba con una cantidad de información, de documentos, digamos, circunscrito al tema que estaba tratando, digamos. Entonces, bueno, teníamos ciertos resguardos, pero como tú ves, son resguardos de una precariedad, digamos, ya brutal. O sea, si en mi casa hubiese habido un allanamiento, digamos, bueno, hasta ahí llegábamos, digamos, ¿no? Porque todo estaba, el computador estaba a la vista, los discos los discos que en eso se llamaban floppy disks, porque eran unos discos grandes, ¿no? Flexibles, digamos. Estaba todo ahí en mi escritorio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente nada de eso ocurrió, pero todo era de una precariedad bien espantosa, digamos, ¿no? Y eso abundó, por supuesto, en los temores con los que uno, bueno, se comprometía, digamos, en este tipo de tareas, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿qué hacer o hacer a pesar del miedo? Porque me imagino que deben haber estado en un constante estrés
miedo, no solo, como tú decías, bueno, trabajar en tu casa, pero no solo que te pase algo a ti, que le pueda pasar algo a tu familia. No sé si las últimas consecuencias era, por ejemplo, que a alguien lo detuvieran y no apareciera nunca más, o cuáles eran todos estos riesgos, este escenario al que podían verse terminado, digamos, en el peor. A ver, no, aquí yo haría una distinción, ¿no? Y es que yo creo que mi situación personal, después de haber sido detenido el año 73, digamos, y haber pasado durante 3 meses por distintos sitios, bueno, me generaron una situación personal de alguna manera, digamos, más delicada de la que podían tener personas, el resto de las personas del grupo de Augusto, digamos. Todas ellas eran personas que habían trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, eran conocidos, funcionarios de la Vicaría conocidos por las autoridades de la iglesia, de las iglesias en general, pero particularmente de la Iglesia Católica. Y por tanto, incluyo en esto a José Manuel Parada, que también era parte del grupo de Augusto, digamos, ¿no? En el caso mío, digamos, yo no tenía no tenía ese techo, digamos, ¿no? No tenía ese amparo, ¿ya? De ser conocido por parte de autoridades eclesiásticas, no solo de la Iglesia Católica, como digo, sino que de otros credos cristianos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue particularmente complejo, digamos, y difícil poder hacer esto. Pero bueno, hay una notable frase del general George Patton en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En que él dice, quien es valiente lo es porque el miedo le llega un minuto después que a los demás. Yo creo que en eso hay un poco, digamos, ese es un poco el tema, ¿no? No es que nosotros no hayamos sentido temor, particularmente, como digo yo, y aquí hablo por mí, en mi caso, digamos, dado estos antecedentes. Ahora, en el caso de José Manuel, bueno, él tuvo este episodio, digamos, ¿no? Donde uno de sus colaboradores directos fue detenido, fue interrogado, donde se le preguntó por José Manuel. Y bueno, José Manuel, pese a que era todavía funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, digamos, fue secuestrado y asesinado, digamos, ¿no? Entonces, ni siquiera ese amparo, digamos, en ciertos casos, como desgraciadamente en el DEL, digamos, funcionó, ¿no? Entonces, bueno, trabajábamos con esa espada de Damocles un poco encima, unos más que otros, yo creo que en general todos, digamos, pero claro, aquí es donde las historias a lo mejor personales hacen una pequeña diferencia, ¿no? Por lo menos, y aquí vuelvo a decirlo, hablo en relación con mi persona y en relación con el resto del grupo de Augusto Góngora. En el caso de la revista, yo al inicio del año 82, 83 tomé la precaución de escribir con seudónimo, digamos. Lo cual era también un absurdo, digamos, ¿no? Porque si me detenían, digamos, o si buscaban a la persona que era el seudónimo, digamos, iban a llegar rápidamente a mí, digamos, no. O sea, no tenían, pero por lo menos ese seudónimo me daba a mí una cierta tranquilidad psicológica, digamos, ¿no? De decir, bueno, puedo dormir, digamos, amparado por este seudónimo, digamos, esta noche. Vamos a ver mañana, no lo sé mañana, pero esta noche puedo dormir más bien tranquilo, digamos, ¿no? Pero era todo muy frágil, era todo muy precario, estaba todo muy, muy enganchado a cuestiones como esas, ¿no? Que la autoridad de la Iglesia Católica te conociera, digamos, ¿no? O te amparara de alguna manera, digamos, ¿no? En fin, o que un seudónimo te permitiera dormir tranquilo una noche, digamos. Entonces era eso, ¿no? Bueno, mencionabas a José Manuel Parada, que también se cuenta acá en uno de los capítulos, su muerte. ¿Cómo cambian son las cosas? Porque me imagino que, por supuesto, uno puede amar mucho la verdad y arriesgarse al nivel que ustedes se arriesgaban, pero ya cuando un compañero es secuestrado y asesinado, los deja a todos, aparte de profundamente dolidos, traumatizados,
pero también me imagino habrá sido un freno o un llamado a decir no podemos seguir avanzando. ¿Qué ocurrió luego de esto? Bueno, yo ahí lo cuento en Las ataduras del silencio, en este libro. Cuento el secuestro y asesinato de José Manuel y el impacto que eso tuvo en nosotros. En el caso mío, y vuelvo aquí un poco a hablar a título personal, ¿no? En el caso mío, eso significó particularmente, estuvo asociado además a una visita de, bueno, agentes, digamos, en ese momento deben haber sido de la CNI, digamos, ¿no? A mi casa un día viernes por la noche, digamos, al filo del toque de queda, que fue poco después, diría yo, si no recuerdo mal, digamos, de la muerte de José Manuel. Entonces, la muerte de José Manuel, su asesinato tan brutal, digamos, ¿no? Y estas circunstancias, bueno, a mí me significaron para mí un golpe demoledor, tanto como que yo renuncié a la revista APSI, digamos, ¿no? Dije, no, yo no estoy en condiciones emocionales ni anímicas, digamos, de continuar trabajando en periodismo abierto, poniendo mi nombre en cada artículo que yo escribía. Así que bueno, conversé con mis amigos de la revista, ellos lo entendieron, lo asumieron y curiosamente, también lo digo así en Las ataduras del silencio, digamos, curiosamente dejé de trabajar en periodismo abierto para irme a trabajar en periodismo oculto, digamos, que era el grupo básicamente de Augusto, ¿no? Y entonces, mira, la curiosidad de la situación, digamos, ¿no? Y bueno, pero eso también me permitió concentrarme en la redacción de Chile, la escritura de Chile, la memoria prohibida. Claro, en condiciones ya menos expuestas a la tribuna pública, digamos, como eran las páginas firmadas de una revista, digamos, ¿no? Y por tanto, desde mi punto de vista, desde mi ánimo, digamos, un poquitito más llevadero, digamos, ¿no? Así que, bueno, pero tuvo un impacto, una conmoción tremenda, digamos, ¿no? Para todos nosotros. Con ese resultado, que logramos finalizar el trabajo de Chile en la memoria prohibida y finalmente publicarlo. Con todo el detalle de lo que ahí se cuenta, bueno, en 2 tomos que fue publicado, tremendo libro, ¿no? Donde pudimos conocer de primera mano lo que estaba pasando en nuestro país. No sé, yo era niña, no tan chica, pero era niña, pero en mi mente o en mi familia jamás se hablaba de esos temas y fue así como, está pasando todo esto, sin que nos demos cuenta. Rodrigo, nos queda apenas un minutito. Te quería preguntar actividades de lanzamiento. Bueno, estamos en el mes del libro, además se viene el día del libro oficial, pero todo este mes hay muchas actividades para que puedan seguirte, tener el libro, poder escucharte. Mira, el libro lo presentamos el día 19 de marzo pasado, apareció a principios de marzo. Hicimos una presentación precisamente con los presentadores, los comentaristas fueron María Teresa Cárdenas de Revista de Libros y el Diario Mercurio y Arturo Navarro, el primer director de Revista APSI, digamos. Y bueno, el libro ahora ya está navegando por su cuenta. He tenido algunas entrevistas, lo hicimos con la Librería Antártica, por ejemplo. Me tocó firmar algunos libros por ahí, y bueno, y ahora el libro navega solo, digamos, así que yo te agradezco esta entrevista, porque me da la oportunidad de decir, bueno, ahí está, Las ataduras del silencio, está en todas las librerías de Chile, o sea, el acceso es fácil, digamos, también se puede adquirir por internet, y por lo tanto, bueno, te agradezco enormemente esta posibilidad de reconocer el libro para que el libro llegue, como yo decía en un momento atrás, a las generaciones más jóvenes, que son las que tienen la obligación, diría yo, de conocer lo que fue la historia reciente de este país. Así es. Bueno, yo hubiera amado, ahora lo tengo, lo amo igual, pero me hubiera encantado, hubiera amado que me hubiera tocado leerlo mientras estaba estudiando periodismo, porque uno busca justamente esto que son las historias, en este caso real, novelada de alguna manera,
que a uno lo hacen decir, bueno, estoy en el camino correcto, para allá voy. Estos son los principios que deben mantenerse a pesar de que cambien las plataformas, que hay internet y todo ese tipo de cosas. Así que, Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, gracias a la hora del museo y a ti personalmente, Rocío. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.